Dios te bendiga. Yo te quiero compartir un tema sobre la soberanía de Dios. Sabemos que Dios es un Dios soberano y te quiero leer una parte de la Biblia en Isaías 46, versículo 9 al 10, y esta es la traducción, la Nueva Versión Internacional. Dice así: yo soy Dios y no hay ningún otro, yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. ¿Sabes? La Biblia nos enseña que Dios, hay muchos versículos que hablan sobre la soberanía de Dios y Él hace lo que Él desea. Te quiero leer algo de lo que dice, que por qué Dios es soberano, qué significa la soberanía de Dios. Y esto representa la capacidad de Dios de poner en práctica su santa voluntad. Al ser absolutamente independiente y tener un poder ilimitado, Dios hace lo que le place y nadie puede disuadirlo ni obstaculizarlo. Dios tiene el control de todas las cosas, Dios es el dueño del universo y Él hace lo que Él quiere hacer. Nadie puede obstaculizar el plan que Dios tiene. Y sabes, esta soberanía de Dios se presenta o representa la capacidad que Dios tiene en poner en práctica su santa voluntad. Y quiero que hagamos énfasis en eso, su santa voluntad. Él pone en práctica su santa voluntad. Muchas veces la soberanía de Dios va en contra de mi voluntad, de lo que yo quiero, va en contra de tu voluntad, en contra de lo que tú quieres. Y eso provoca que muchas veces no comprendamos los planes o lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Muchas veces no entendemos qué es lo que está pasando y qué es lo que Dios está haciendo. Como en estos tiempos no entendemos qué es lo que Dios está haciendo. Y yo te quiero poner un ejemplo, el ejemplo de José. José fue un hombre que pasó por muchas cosas. Él era el consentido de su papá, y como sabemos muchas personas que somos consentidos, que tenemos en contra a los otros hermanos porque ellos no son tan consentidos. Pero, ¿sabes? Este hombre era el favorito de su papá y provocó que sus hermanos no lo quisieran tanto. Y eso lo llevó a que lo vendieran. Y vemos que lo vendieron, estuvo como esclavo, como servidor de Faraón, y vemos que ahí se compuso un poquito el asunto, ¿no? Vemos que ya estaba de servidor, ya estaba de esclavo, estaba en una posición buena, estaba con una persona con un poder, y ¿sabes? Vemos que ya iba un poco bien su vida, después de haber sufrido, después de haber tenido un proceso un poco mal, vemos que se compone, pero después de eso vemos que lo metieron a la cárcel. Ya parecía que todo iba bien, y en el plan de José no estaba el ir a la cárcel, en el plan de José no estaba el ser vendido, en su voluntad no estaba el ser un esclavo, porque él estaba en su casa y no era su voluntad el que pasaran todas esas cosas. Y vemos que su voluntad no era la voluntad de Dios, no era lo que Dios quería, y Dios quería hacer cosas, pero tenían que ir en contra de la voluntad de José. Él no planeó todo eso. El plan de Dios era uno diferente, la voluntad de Dios era algo diferente. Y vemos cómo después de un tiempo Dios lo pone como gobernador. Él fue un gobernador y pasó un tiempo de escasez en el pueblo, y él fue de bendición. Cuando él estuvo de gobernador fue de bendición para todo el pueblo, y provocó que no hubiera escasez. Quizás en todos lados había escasez, pero en el pueblo donde él estaba gobernando no había escasez, e incluso fue de bendición para su familia. ¿Por qué? Porque su familia era de otro lugar, y fue al lugar donde estaba José gobernando, y quizás ellos no sabían que José era el gobernador, pero José los reconoció y sirvió para bendición de sus hermanos y de su padre, e incluso ellos se fueron a vivir al lugar en donde José estaba gobernando, y José, como era un gobernador, la posición que tenía pues fue de bendición para toda su familia. Dios tenía todo bajo su control. Dios estaba pasando a José por un proceso que no era su voluntad de José, era la voluntad de Dios, pero sirvió para bendición.
Dios te quiere pasar por algún proceso, y quizás en esta temporada Dios está pasándote por un proceso que va a servir para bendición en tu vida, en tu familia y en todas las áreas que te comprenden a ti. Pero muchas veces van en contra de la voluntad de nuestra, va a favor de la voluntad de Dios. Y te voy a poner otro ejemplo, el rey Nabucodonosor. Te voy a leer en la Biblia, en el libro de Daniel, el capítulo 4, versículo 35. Si tú quieres acompañarme, puedes hacerlo. Sabemos o conocemos la historia de Nabucodonosor, quién fue, qué es lo que hizo. Y yo te quiero leer versículos antes del 35, por ahí del 26, del 27. Por lo tanto, dice, yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. En efecto, todo esto sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia, exclamó: miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. Le he construido con mi gran poder para mi propia honra. No había terminado de hablar cuando desde el cielo se escuchó una voz que decía: este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes. Comerás pasto como el ganado, y 7 años transcurrirán hasta que conozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo, y que se los entrega a quien él quiere. Y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. Pasado el tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Lo que te leí nos muestra cómo Dios es un Dios soberano, y dice una parte: transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano. Sabes, Nabucodonosor iba a pasar por un proceso, y puede ser algo chistoso, sorprendente, en que Dios puso esta voluntad, porque Nabucodonosor era un hombre muy soberbio, y él exclamó: mi gran Babilonia, yo la construí con mis fuerzas, con lo que yo puedo hacer, yo lo construí, y no pensaba en que era por medio de Dios, en que Dios le había dado el reinado. Y como lo dice la Biblia, Dios es soberano y Él da y quita el reino a quien Él quiere. Y muchas veces Dios quiere cambiar algo en tu vida que va en contra de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no era que Nabucodonosor fuera soberbio, y Dios quería cambiar eso, Dios quería cambiar esa situación en esta persona. Y Dios, ¿qué es lo que quiere cambiar en ti? Yo quiero que te preguntes: ¿qué Dios quiere cambiar en mí? Porque me está pasando por este proceso, o cuando pases algún proceso, ¿qué es lo que Dios quiere cambiar en tu vida? ¿Qué es lo que hay en tu vida que no agrada a Dios y lo quiere cambiar? ¿Para qué? Para que no seas una persona que va en contra de los principios de Dios o en contra de la voluntad de Dios, sino Él quiere que todo en ti se vaya perfeccionando. Dios no quiere cambiarte para hacerte una peor persona, Dios quiere cambiarte para mejorarte como persona. Y vemos cómo a Nabucodonosor Dios lo quiso cambiar, y Dios lo estaba cambiando. Y sabes, vemos después en la Biblia, te voy a seguir leyendo. Pasado ese tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Dios Altísimo. Lo honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Después de haber transcurrido ese proceso, después de haber pasado ese proceso, él pudo reconocer a Dios como un Dios soberano,
y él pudo exaltar, honrar y glorificar a Dios porque Él es el rey que tiene el control. Y dice después, ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuenta de sus actos. Él hace lo que Él quiere tanto en el cielo como en la tierra. No hay quien le pida cuentas, no hay quien le diga, Dios, ¿por qué estás haciendo eso? No hay quien le diga, Dios, mira, mejor haz esto, o yo quiero que tú hagas esto. No podemos hacerlo porque Dios es un Dios soberano, todo está bajo su control. Y dice después, recobré el juicio y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Él era un hombre soberbio. Y dice, yo, Nabucodonosor, ahora después de pasar este proceso me doy cuenta que no es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Y dice, yo exalto, yo glorifico, yo alabo a Dios, al Rey del cielo, porque Él actúa con rectitud, Él actúa con justicia y es capaz de humillar a una persona soberbia. Nabucodonosor reconoce a Dios, después de haber pasado un proceso, él reconoce que Dios es soberano. Y Dios quiere quizás pasarte por este proceso, por algún proceso que va a concluir en la voluntad de Dios, que va a concluir en la soberanía de Dios, pero todo va a ser para bien, todo va a obrar para bien. Yo quiero que tú te preguntes, ¿por qué en esta cuarentena? ¿Qué es lo que Dios me quiere moldear? ¿Qué es lo que Dios quiere moldear? Quizás en tu familia Dios quiere moldear el trato que tienes de parte tuya hacia la parte de tus hijos, hacia tu esposa, tu esposo. Quizás Dios quiere moldear tu reacción o tu forma de ver a Dios. Quizás Dios quiere moldear tu vida espiritual. Quizás Dios quiere moldear tantas cosas que hay en tu vida que solamente tú puedes saberlo. Yo puedo conocer qué es lo que Dios quiere moldear en mi vida, tú puedes saber lo que Dios quiere moldear en la tuya y nadie más lo puede hacer. Y Dios en su soberanía lo va a hacer, porque Él actúa conforme a su santa voluntad. Nadie puede obstaculizar el propósito de Dios, nadie puede obstaculizar lo que Dios quiere hacer, porque Dios hace lo que a Él le place hacer. Y hoy yo quiero orar por ti, yo quiero orar porque esa soberanía de Dios actúe en tu vida y sea de bendición. Siempre va a ser de bendición y muchas veces no lo vemos así. Hasta al final vemos cómo o comprendemos cómo Dios todo lo hizo para bien de nosotros. Hoy yo quiero orar para que la soberanía de Dios actúe en tu vida, para que su santa voluntad de Dios actúe en tu vida y podamos comprenderla y que el proceso no sea tedioso, no sea malo, sino que podamos comprender que todo está bajo su control. Ahí donde estás te voy a invitar a que tú cierres los ojos y hablemos un momento con Dios. Señor Jesús, hoy yo te doy muchas gracias. Gracias por este día que nos has dado, gracias porque nos amas tanto, gracias porque nos muestras ese amor. Hoy queremos pedirte, Padre, que tú actúes con tu soberanía en nuestras vidas para bendición, que tú lo que tengas que cambiar al punto que quieras llegar en nuestras vidas, sé tú que el que actúe, Padre, de manera favorable para con nosotros. Ayúdanos a comprender que tu soberanía es grande. Ayúdanos a comprender que tu santa voluntad es perfecta y que nuestra voluntad a veces va en contra, pero la tuya es la correcta. Te pido que tú seas ayudándonos, llenándonos de tu presencia, ayudándonos a pasar este proceso en esta cuarentena, llenándonos de confianza en ti, Padre, y que sea tu poder en nuestras vidas. Dios, hoy comprendemos y aceptamos esa soberanía tuya en nuestras vidas, porque sabemos que va a ser de bendición, así como lo fue para la familia de José y así como lo fue para bendición en la vida de Nabucodonosor. Sabemos que nuestra vida va a ser de bendición y te damos muchas gracias, Padre. Gracias en este momento.
en el nombre de Jesús. Amén. Espero haya sido de bendición este tema y que hayas comprendido la soberanía de Dios un poco más, y te invito a que nos sigas mirando en los videos que estamos publicando y nos vemos en la próxima.